Vamos a leer en Marcos, como dijo Andrés, y entonces nos toca el capítulo, estamos en el capítulo 3 de Marcos y no sé cuánto, ya llevo meses en esto. Vamos a tratar de ver un descanso por ahí. Vamos a leer de versículo 20. Voy a leer hasta el 35, hasta el final del capítulo, pero no alcanzo a tratar el 31 y el 35, que habla de la madre y de los hermanos de Jesús. Por primera vez el evangelista Marco menciona a la familia, que ya se volverá a mencionar en el capítulo 6, pero creo que además que del párrafo que vamos a estar, hay uno de los versículos también calificado como uno de los más difíciles del Nuevo Testamento. Entonces, leamos capítulo 3 de Marcos, versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, y estos suyos podrían ser sus discípulos, podrían ser amigos, podrían ser la familia. Pareciera que la familia, por lo que dice después. Vinieron para prenderle. Ya explicaré aquella palabra, es medio complicada, ¿verdad? Prenderle, porque decían, está fuera de sí. No está en sus cabales, por no decir otra palabra más fuerte, pero ese es el significado. No está fuera de sí, no tiene control. Pero, versículo 22, los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú. Tengo hartas cosas que explicar. Belcebú, ¿quién es Belcebú? ¿Qué es lo que es esto? Y versículo 22, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Eso decía los escribas acerca del Señor cuando expulsaba demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Aquí está contestando lo que ellos acaban de decir, que por Belcebú echaba fuera a los demonios. Y entonces el Señor los pone, y a través de por lo menos tres parábolas o tres figuras, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, el reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Y en los otros dos sinópticos dirá uno más fuerte. El fuerte y uno más fuerte. Ya, yo creo que muchos saben qué significa eso. 28. De cierto os digo que que todos los pecados sí serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Y este es el versículo de los más difíciles también que hay en las Escrituras. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo, el pecado imperdonable. Ese es uno de los textos difíciles. Ahora, yo no uso, solamente leo la Reina Valera, pero después estoy usando otra versión muy propia de un escritor. Tampoco es de las conocidas, que no sé, iba a decir me agrada mucho, pero la encuentro bastante explicativa. Muy bien, entonces como introducción quiero decirles lo que ya hemos hablado antes. Quiero decirles que han habido 5 controversias en lo que llevamos hasta ahora, capítulo 3, con el círculo este de líderes religiosos, que son escribas, fariseos y que la última vez se agregaron los herodianos. Así que esto es lo que ocurrió en su primera etapa o su primera fase de su ministerio público en Galilea. Todavía no sale de Galilea. Él está en Capernaum, ahí está su centro de su ministerio. Comenzó en Galilea y sigue todavía en Galilea. Él fue solamente a Jerusalén, según Marco, a bautizarse al Jordán.
pero él después vuelve a Capernaum, y en Capernaum, que es un pueblito a orillas del mar de Galilea, que es un lago grandísimo, y que allí están los pescadores, de donde llamó a 4 de sus primeros discípulos, ¿verdad? De hecho, la casa donde habría sanado, la casa de donde hizo todo esto y ahora está en una casa, debe ser la casa de Pedro en Capernaum. Así que en realidad, ahora, en este segundo, por así decirlo, segunda etapa de su ministerio en Galilea, aquí se pone muy difícil la situación, iba a decir para el Señor, pero se pone difícil. ¿Por qué? Porque ahora ahora va a aumentar la dificultad esta enemistad tan grande que tienen con el Señor va a aumentar contra el Señor. En este extenso episodio, entonces, ahora incluso se agregan a los escribas y fariseos a este grupo de a veces yo digo enemigos. A las críticas de ellos, al escepticismo de ellos, se agrega ahora el escepticismo, la duda de su propia familia. Eso es lo que comienza ahora. Es un poco triste, ¿verdad? Pero su propia familia dice en otro pasaje que no creían en él, ni sus hermanos. Así que en este periodo ahora, estos líderes religiosos lo que van a hacer es acusar a Jesús, acusarlo de que él trabaja con Satanás, y eso es lo que vamos a mirar más adelante. Así que, resumiendo en esta introducción, donde él debió haber encontrado sus mejores y mayores defensores o apoyo en su tarea, ¿dónde era? Su familia, ¿no es cierto? Mamá, hermanos, por parte de madre, por supuesto, Jesús hombre, y en los religiosos, en los líderes religiosos, sobre todo los escribas. ¿Por qué los escribas? Porque los escribas eran los mejores conocedores de las escrituras. Nosotros a veces los subestimamos, pero no, realmente los escribas por siglo hicieron un tremendo, grande trabajo. Eran los que escribían las escrituras. Eran los que la conocían mejor y los que la traspasaban. Usted ha oído hablar de la Septuaginta, ¿verdad? La versión griega del Antiguo Testamento, donde aquel rey griego, después de la muerte de Alejandro, para aumentar, dicen algunos, para aumentar su biblioteca en Alejandría, le pide a los judíos, a los jefes de los judíos, les pide escribas para que tradujeran del hebreo al griego, ya que el griego era el idioma más usado. De hecho, cuando el Señor vino era el griego que se usaba más. Y entonces estos escribas fueron 6 de cada tribu. 6 de cada tribu da 72. Entonces fueron 72, pero se llama la versión de los 70 o la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo y partecita de arameo al griego. Así que los escribas, estoy hablando un poquito de ello, en una reunión anterior yo dije que los escribas eran verdaderos abogados defensores de la palabra de Dios. Entonces uno no puede entender cómo los escribas no pudieron reconocer en Cristo, conociendo tan bien el Antiguo Testamento, las escrituras únicas que existían, no pudieron reconocer en él al Mesías. Yo diría que tuvieron más respeto por Juan el Bautista que por Jesús mismo, ¿verdad? Muy bien. Entonces sus mayores defensores realmente le rechazaron. Hasta aquí sus hermanos. Al final tenemos a Jacobo y a Judas que escribieron 2 epístolas y que son hermanos o medio hermanos, diríamos, del Señor, Santiago y Judas. Entonces, esto hace un cambio también. Ahora se produce un cambio en la enseñanza de Jesús. Este acontecimiento es tan importante que produce un cambio, produce varios cambios o trastornos. Uno, que
aumenta la odiosidad del mundo religioso contra Cristo. Aumenta con esto. Con lo que ellos dicen es tan fuerte, es tremendamente fuerte la acusación que hacen contra él. Es tremendo. Eso de expulsar demonios por Satanás. Esa es la acusación. Entonces, esto hace esta incredulidad del mundo religioso, y especialmente conocedores como los escriba, esta incredulidad de su persona hace que ya Jesús, cuando enseña, ya no enseña tan directamente, sino que empieza a usar parábolas y da una explicación por qué usa parábolas. ¿Cuál es la primera parábola que enseña, según en todos los sinópticos, y aquí en Marco aparece capítulo 4, es la parábola del buen sembrador, así conocida por el buen sembrador, porque la explica, el Señor explica la parábola. Es como la madre de las parábolas. Por si acaso, para algunos que quieren saber más de parábolas, esa es la primera. Entonces ahora vamos a este escepticismo entonces de su propia familia, este abierto rechazo de los grupos líderes religiosos de la época, y es tan grande su odiosidad que llegan a cometer esta blasfemia tan grande contra el Espíritu Santo. Así que lo que hace Jesús ahora es enseñar en realidad que las verdaderas relaciones espirituales no proceden de la familiaridad. Por eso a que a algunos le llamaron la atención, pues eso no alcanza a tocar, yo creo, porque es su familia. Porque en realidad cuando le preguntan, ¿está tu madre y tus hermanos? Te esperan, él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Bueno, los que hacen la voluntad de Dios. Esa es mi madre y esos son mis hermanos. Y alguien diría, pero está hablando contra está despreciando a su familia. No, 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 no. Lo que él está es sentando un principio tremendamente grande e importante. Que aquí no se trata de lazos familiares, sino que se trata de hacer la voluntad de Dios. Ya explicaré en otra reunión, me estoy adelantando. Sigamos, porque tengo que empezar con el versículo 20, ¿verdad? Así que versículo 20 lo leo en la versión que uso más, para no para todo el tiempo, pero para esta, Marco, estoy usando una versión. Dice el versículo 20, ya lo leímos en la Reina Valera, y usted tiene seguramente la Reina Valera, puede ir comparando. Aquí en el versículo que le leo dice así: luego se fue a casa. Entre paréntesis, Mateo y Lucas dicen que este hecho o este acontecimiento se produce después de que el Señor expulsó demonios de una persona que era, según Mateo, parece que según Mateo es ciego y en el otro es mudo. O ciego y mudo serían las dos cosas, lo mejor, y era a causa de un demonio en ese hombre, poseído por un demonio. El Señor expulsa ese demonio, y ahí ocurre este problema que aparece aquí. Aquí no aparece eso, no aparece que haya hecho algunos le llaman exorcismo y a mí no me gusta. Luego se fue a su casa y nuevamente una multitud se juntó de manera que no podían comer. Hay otro pasaje que dice no podían comer pan, siendo el pan realmente, nadie come pan al desayuno, un pan al almuerzo y un pan en la noche, ¿verdad? Pero es una forma de decir el alimento. El pan es el alimento. Aunque nos guste el pan, pero el pan es parte, ¿no? Una partecita, y algunos ya lo han sacado de su alimentación. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir aquí? Porque aquí hay una frase importantísima. Jesús llega y la multitud llega. Jesús llega, se corre la voz y tremendas multitudes llegan a donde está él en su casa, y es tanto el asedio, es tanta la cantidad de trabajo, por así decirlo, es tanta las personas que quieren sanar y echar fuera demonios, etcétera, que no tienen tiempo de comer. Eso, por un lado, no tienen tiempo de comer. Esta popularidad resulta tan exigente en ese sentido que ni siquiera tenían tiempo para comer. Pero eso mismo va a acarrear un problema mayor que el no poder comer a la hora, a lo mejor. Leo el versículo 21 porque no hay mucho más, creo. Y cuando sus familiares
Así dice esta versión. En la Reina Valera no dice sus familiares, ¿verdad? Era otra palabra que se usó, que es la palabra cuando lo oyeron los suyos. Y los suyos es una forma de decir sus amigos, sus discípulos o su familia. Aquí, derechamente, este escritor traduce sus familiares. ¿Por qué? Tiene él una cierta base, porque terminado el párrafo, en el versículo 30, el 31 dicen, vienen después sus hermanos y su madre. No lo leímos. Y la gente que estaba sentada, etcétera, le dijeron, ellos fueron los que le vinieron a buscar. ¿Por qué? Vamos a leerlo ahora. Cuando sus familiares se enteraron de esto, ¿de qué? De esta tremenda aglomeración de gente encima de Jesús, ya lo vimos en un pasaje anterior, que se le echaban todos casi encima, y ahora otra vez están encima, pero ahora ya no tienen tiempo para comer, vinieron para hacerse cargo de él. En lo que leímos dijeron que vinieron para prenderle, pero la frase significa más o menos eso, para hacerse cargo de él, para llevarle a la fuerza, porque decían, está fuera de sí. O sea, eso es lo que se estaba corriendo y llegaría a oídos de María y de el resto de sus hijos. Entonces fueron a Capernaum. De Nazaret seguramente subieron, sí, hacia Capernaum. Así que los familiares, los que estaban junto a él, la familia, dije yo, amigo, pero en este caso el versículo 31 parece apoyar que el significado de eso sería su familia, derechamente su madre y sus hermanos. Su madre y sus hermanos. Los hermanos aparecen mencionados en capítulo 6, aparece un Jacobo, un José, un Judas y un Simón. Conocemos a Jacobo y a Judas. ¿A quién más conocemos a Jacobo? Porque después de la muerte de Jacobo el apóstol, este Jacobo llegó, hermano o medio hermano, llegó a ser una de las columnas de la iglesia primitiva. Llegó a ser fuertísimo como base, como columna de la iglesia. Eso dice Pablo de él, de Jacobo, de este Jacobo. Muy bien, es probable, no se menciona al padre adoptivo, José, entonces la mayoría piensan que siendo un hombre mucho mayor que María, probablemente ya estaría fallecido, José. Muy bien, para hacerse cargo, así se traduce aquí, para hacerse cargo, y en la Reina Valera hemos leído que era para tomarlo o para, como decía, para prenderle, para prenderle. Esta es un poquito más suave porque vienen para hacerse cargo de él. En realidad, la frase y la palabra significa, de para hacerse cargo significa, y se usaba en esos tiempos para arrestar, para incautar, para tomar posesión de algo. ¿Ya? Así que, por lo tanto, resumiendo, ¿qué significa esto? De hacerse cargo de él, o de arrestarle, o como de prenderle, como de, es que su familia piensa y cree que, y mucha gente piensa que Jesús, por un exceso de trabajo, estaría con un tremendo, que está a punto a lo mejor de, aquí dice fuera de sí, y hay una traducción por ahí que dice loco, pero no me gusta, por supuesto, para nada usarlo. Pero esto de que está fuera de sí es porque ya ha perdido como el control de él mismo, y eso le preocupa a la familia porque eso sería un daño familiar. ¿Ya? El honor de la familia está en juego, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que viene por qué viaja la familia? Porque se lo quieren llevar. Y ahí se usa ese término prenderle o hacerse cargo de él. Ya, nos llevamos a Jesús porque está con un exceso de trabajo y tantas cosas que ha hecho, le ha hecho daño. Le ha hecho daño y ya como que su cabeza no funciona tan bien. Una cosa por el estilo. Eso es lo que la familia entonces viene a él para hacerse cargo de Jesús. Ellos estarán pensando en su propio bien. Por eso habrá que llevarlo aunque sea a la fuerza. Si él no quiere, si él se opone, lo vamos a llevar igual.
Nos vamos a llevar igual. ¿Por qué? Porque se va a hacer mayor daño si sigue así. Ni siquiera tiene tiempo para comer y etcétera, y etcétera. Más encima, seguramente, esta enemistad tan fuerte del grupo religioso. Así que asumen que está fuera de sí y entonces tal vez mucho estrés, tal vez largas horas de trabajo, poco sueño, en fin, usted puede pensar todo eso, pero eso es lo que la familia piensa, eso es lo que muchos piensan que está fuera de sí. Así que en esta narración de Marco, que aunque es parte de los sinópticos, pero es bien diferente en algunos pasajes, y por eso me agradó mucho estudiarlo. Además, es el primer evangelio que se escribió de todos, antes de Mateo y de Lucas, que se escribirían casi igual, pero como 10 años, creo, después. Así que Marco, en realidad, y es tan más escueto y con una narrativa que no para, una narrativa que casi no tiene detenciones, ¿ya? Así que este propósito narrativo de Marco, ¿qué es lo que pretende? Eh, ¿Cuál es el propósito y cuál sería incluso su parte teológica? Que lo que él está haciendo, lo que él estaría haciendo, esta es la sugerencia, que lo que Marco estaría haciendo es vincular este escepticismo, ¿no es cierto?, esta incredulidad acerca del Señor y la preocupación de su propia familia, son dos cosas, un escepticismo de los enemigos y de la familia, la oposición, él lo está tratando de vincular las dos cosas, ¿ya? Está tratando de vincular las dos cosas como un solo ente que se opone al ministerio de Jesús. Y entonces vamos ahora, me pasé de largo aquí, ¿dónde voy? Ya ni me acuerdo. Muy bien, entonces, versículo 22. Y los expertos de la ley, así se le llama a este escritor, le llama a los expertos de la ley, a los escribas, y eran eso, expertos de la ley, que habían descendido de Jerusalén. Mire, esa palabra descendido tiene dos acepciones, una que es literal, porque Jerusalén quedaba a un nivel más alto que en una cima y había que bajar hacia Capernaum, en este caso hacia Galilea, y además tiene una connotación un poco, o no sé cuánto, de espiritual, porque Jerusalén, siempre de Jerusalén se bajaba, o había que subir a Jerusalén en las fiestas. Ok, bueno, decían, y los expertos de la ley que habían descendido de Jerusalén decían, está poseído de Belcebú, por el jefe de los demonios, ella fuera los demonios. Eso es lo que dice la traducción que estoy leyendo. Es fuerte. Es una de las cosas más fuertes que le dijeron, quizás la más fuerte de todas. Sí, lo trataron de impostor, lo trataron de un montón de cosas, pero mire, ¿qué están diciendo? Jesús echa fuera los demonios y lo hace con un poder demoníaco. O sea, él lo hace con el poder de Satanás. Con ese poder está echando fuera los demonios de las personas, bueno, que están poseídas. Así que la acusación que están haciendo, en el fondo está poseído por Belcebú. ¿Quién es Belcebú? A lo mejor usted lo ha oído nombrar antes en otros lugares, tal vez en una jerga a veces, Belcebú. Belcebú le llaman aquí el jefe de los demonios y que está expulsando demonios por el poder de Satanás. Mateo y Lucas, cuando lean ahí, creo, pueden leer los paralelos, siempre hay que leer los tres pasajes sinópticos. En Mateo y Lucas, esto ocurre después de sanar justamente a un endemoniado, como le dije yo, ciego, mudo. Por lo tanto, están diciendo, ¿cuál es la acusación de los escribas? La acusación de los escribas es que Jesús está poseído por Belcebú. Y con el poder satánico, Belcebú lo dicen aquí, que es jefe de los demonios,
y que expulsa demonios por el poder de Satanás. Esa es la acusación. Tremendamente fuerte, muy triste, ¿verdad? Ahora, el nombre Belcebú, necesito explicárselo, porque no ocurre muy a menudo, no aparece mucho el Belcebú. Belcebú. Ahora, este nombre Belcebú es de origen incierto, dicen los expertos, es de un origen incierto. Y originalmente, cuando aparece en el Antiguo Testamento, aparece como un ídolo, un dios cananeo, Baal. Baal ya era conocido, ¿verdad? En los tiempos de Elías, Baal. Cuando él mató a Elías, mató a 400 y tantos profetas de Baal. Entonces, su traducción, el nombre que le tenía los cananeos por ahí, era Baal Zebul, con L, Baal-Zebul. Y Baal-Zebul, tal como estoy tratando de pronunciarlo, Baal, de Baal, Baal-Zebul, significaría Baal, el príncipe, eso decían los cananeos, ese era su ídolo, su dios. Baal, el príncipe, o Baal, el de la sublime morada, el de la casa sublime. Ese era el nombre, así sí, eso es lo que significaba Baal-Zebú, que aquí se escribió Belcebú. Ahora, ¿qué pasó? Lo que se dice es que los investigadores llegaron entonces a sacar por conclusión de sus investigaciones de que Israel, en una intención de burlarse, de mofarse de este ídolo, Baal Zebul, le pusieron Baal Zebub con B, cambiaron la L nomás por la B. Pero esto significa, el Baal Zebub significa señor de las moscas, para reírse de los cananeos y de este ídolo. Por supuesto, los israelitas le pusieron Baal Zebub y que quedó escrito como Belcebú, ¿ya? Belcebú. Si quiere más detalles, tiene que leer en Segundo de Reyes, no ahora, sigan escuchándome, pero le doy la cita en Segundo libro de Samuel, segundo libro, no segunda, porque no es una epístola, ¿verdad? Es un libro. El segundo libro de Reyes, antes de que Elías partiera al cielo, murió Acab, muere Acab, y su reemplazante es el rey Ocosías, ¿ya? Y Ocosías tiene un accidente, se cae de una ventana, qué sé yo, y está muy enfermo. Entonces manda mensajeros a Ecrón, al dios de Ecrón, que sería este Baal Zebul, que es Belcebú. Ahora en Reyes aparece Belcebú, igual que acá. Ahora, no les cuento toda la historia, pero Elías se encuentra con esos mensajeros porque Dios le dice a Elías que vaya al encuentro de ellos. Y entonces Elías conversa con ellos y le dice lo siguiente. Elías se encuentra con estos mensajeros del rey Ocosías que van en busca del ídolo de sacerdotes, seguramente de Baal-Zebú, de Belcebú, buscando de este ídolo eh, para que lo sanen, para que lo sanen. Y entonces Elías se encuentra con estos mensajeros y les dice, ¿no hay Dios en Israel? Así les dijo. Usted lo puede leer los primeros versículos del capítulo 1 de Segundo Rey. ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? Dios con minúscula. Y hay más, yo solamente resumí un poquito. Del lecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Eso es lo que dijo Elías a los mensajeros de Ocosías.
y fueron con ese mensaje. Los mensajeros dijeron al mensaje del rey, y el rey le dijo, ¿quién fue el que le dijo a ustedes? No sabemos cómo. ¿Y cómo estaba vestido? De pelo de... Elías, pelo de camello, como Juan el Bautista, Elías. Así que, no importa, hermanos, esto es lo que mejor, esto es lo que los detalles mejores que encontré por esto de Belcebú, Cualquiera que sea su origen, la respuesta de Jesús a estos que están acusándolo. Mire lo que dice el Señor. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás de un endemoniado? Si yo lo hago por el poder de Satanás, de Belcebú. Por lo tanto, lo que el Señor está haciendo es confirmar que lo que Marco está considerando es que Belcebú era otro nombre para Satanás. Belcebú era otra forma de llamar a Satanás. Satanás era conocido por el israelita como Belcebú, Satanás. Entonces le están diciendo al Señor, acuérdese lo que le dijeron al Señor, por Belcebú, ¿cómo era? Y los expertos decían, está poseído de Belcebú, está poseído de Belcebú. Por el jefe de los demonios, ella fuera, el jefe de los demonios, ¿quién es? Satanás. Y por eso el Señor no usa el nombre Belcebú. ¿Qué es lo que usa? ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Con eso está confirmando que lo que Marco está diciendo es, Belcebú es otro nombre más para Satanás, para referirse a él. Así que hoy no voy a alcanzar. Acabo de mirar mi reloj. Mire, una de las cosas tan interesantes, este capítulo realmente es tremendo, ¿eh? Este párrafo. Lo interesante, una de las cosas interesantes, primero que nada, mire las cosas contradictorias de los enemigos del Señor. Cuando ellos están diciendo que expulsa demonios, pero lo hace bajo el poder satánico, están reconociendo, tácitamente están reconociendo, los mismos enemigos suyos, están reconociendo que Jesús sí expulsa demonios. Expulsa demonios. Lo han visto tantas veces. No, ellos no están desconociendo lo que Jesús ha hecho, quizás con cientos de personas endemoniadas. No están desconociendo aquello. No, para nada. Lo están confirmando. Está confirmando que el Señor tiene poder para expulsar demonios. Lo que los enemigos están diciendo es que sí, expulsa demonios, sí, tiene poder para expulsar demonios, pero ese poder no viene de Dios. Ese poder viene de Satanás. Ese poder viene de Belcebú. Por Belcebú ya fuera los demonios. De tal manera que, repito, ellos están reconociendo, ciertamente, muy bien, están reconociendo que Jesús echa fuera los demonios de persona poseída, de endemoniado. Jesús expulsa demonios, sí. Tiene poder para hacerlo. Pero la injuria es muy grande. La injuria es muy grande, tan grande por lo que va a decir ahora. Pero antes de llegar a nuestro versículo difícil llamado el pecado imperdonable, ¿cuál es el pecado imperdonable? Me adelanto, le pregunto, ¿cuál es el pecado imperdonable? No tiene jamás perdón. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable. No da más detalle y la Escritura no hay más. Santiago habla de que si alguien es algo de muerte, yo no digo que, si alguien ha cometido pecado de muerte, yo no digo que se pida por eso, dice Santiago. Le llama, si alguien cometió pecado de muerte, pero esto no, aquí dice otra cosa, no dice pecado de muerte, aquí dice de un pecado que no tiene jamás perdón, pero me estoy adelantando.
pero es para que más o menos tenga una idea y no tenga que repetir tanto en una próxima reunión. Entonces voy a leer los versículos 23 al 26 juntos, porque es una sola, ¿ya? Por lo menos en mi traducción lo voy a leer juntos, del 23 al 26, llamándole, porque ahora es Jesús quien va, mire la paciencia, la sabiduría de nuestro Señor y Salvador. Primero que nada, se toma el tiempo para explicarle algunas cosas a estos que le están acusando de que su poder no es divino. Y después va a hablar del pecado imperdonable. Pero primero, y a través de figura, de un lenguaje figurado, le va a explicar, le va a aclarar alguna cosa que ellos deberían pensarlo muy bien por lo que están diciendo, llamándolos junto a él, junto a sí, a estos escribas. Comenzó a hablarles en parábolas y le dijo, primero, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Número uno, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede permanecer en pie, ¿verdad? Si un hogar, y esto puede ser la casa real, ¿eh? No un hogar, no una casita donde vive una persona. Si un hogar, una casa real está dividida o dividido contra sí mismo, ese hogar no puede mantenerse en pie. Van dos explicaciones. Y si Satanás se ha sublevado contra sí mismo y está dividido, él no podrá mantenerse en pie, su fin ha llegado. Mire, toda esa explicación le dio. ¿Por qué o para qué? Para que ellos entiendan que lo que están diciendo no tiene asidero alguno. No, es una necedad lo que están diciendo. Es una necedad, es una imposibilidad. Trata de explicarle aquello. ¿No puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿No puede Satanás echar fuera a los demonios de los endemoniados? Cuando lo que Satanás pretende es que todos sean endemoniados. Esta frase en parábola significa que hay diversas formas literales en la escritura y se usaba mucho en el pueblo judío, usaban mucho los proverbios, las metáforas, los símiles, las analogías, la ilustración, etc. Probablemente aquí el Señor está usando más ilustraciones, lo de la casa, una dinastía real. Por ejemplo, cuando murió Salomón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando murió Salomón? El reino de Israel se dividió en dos. Uno se llamó el reino del norte, se siguió llamando Israel, capital Samaria. Y el reino del sur, compuesto solamente por Judá y Benjamín, el reino del sur se llamó el reino de Judá. Ahí estaba Jerusalén y ahí David nació allí. David era de la casa de Judá y Jesús viene de la casa de Judá. Tiene derecho al trono. Bueno, se dividió entre Roboán y Jeroboán. Pelearon. Uno era hijo de Salomón y el otro no. Pero pelearon y se dividió el reino. Se dividió el reino que era tan próspero y de ahí fue un desastre. De ahí fue un desastre. Entonces, una casa dividida, una casa real, un reino como Israel, dividido en dos. Hasta ayer eran hermanos, después llegan a ser hasta enemigos. Hay guerras civiles, eso ha ocurrido en tantas partes. Es cosa de ver la historia hacia atrás. Los turcos y otro, y otro, y otro, y otro, cuántos imperios peleando entre sí para ver qué familia se queda con el reino, quién se queda con el reino. Así que el Señor dice, para terminar esta parte de su refutación, eso es lo que está haciendo. Está refutándole, no he usado ese término, pero lo que Jesús está haciendo es refutar a estos, que lo que están diciendo no tiene asidero alguno. ¿Cómo pueden pensar así? Es como de lógica. Un reino dividido no puede permanecer, va a desaparecer. Se van a matar unos a otros. Entonces, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Satanás es un imperio. Satanás es un reino, hermanos. Satanás es un reino y todavía está.
en este mundo. Dios todavía no reina en su plenitud. Así que el Señor concluye esta refutación diciendo: si Satanás se ha sublevado contra sí mismo, su reino no prevalecerá. ¿Está claro? Perfecto. Entonces, esta primera refutación, ¿cuál es? ¿Por qué motivo Satanás expulsaría a sus propios demonios? Si es que la acusación de ellos tuviera asidero. ¿Cuál es la acusación? Jesús expulsa demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios, por Satanás, echa fuera a los demonios. Y entonces el Señor le dice a los escribas, esto implicaría la propia destrucción. Es absurdo. Satanás destruyéndose a sí mismo, perdiendo su reinado, su poder. Por lo tanto, la actividad presente de los demonios es una prueba fehaciente de que Satanás sigue reinando en este mundo, porque siguen habiendo personas endemoniadas o poseídas por demonios. No solamente existieron en los tiempos de Jesús, tal vez como que arreció. ¿Por qué? Porque Jesús está ahí. Nunca había arreciado tanto como él. Así que Satanás no ha sido vencido todavía. Pero cada vez que Jesús sanaba a un endemoniado, expulsaba demonios, cada vez iba perdiendo poder, por así decirlo. Iba perdiendo súbdito, iba perdiendo posesiones. Ya vendrá la historia, la parábola del fuerte y el más fuerte de la casa. A ver si llego a eso. Me gustaría. Así que entonces, leo ahora el versículo 27. De lo contrario, dice el Señor, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás. Nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte para robarle sus posesiones. ¿Cuáles son sus posesiones? Un sinnúmero de endemoniados y muchas más cosas. A no ser que primero amarre al hombre fuerte. Por eso que el otro evangelio dice, viene uno más fuerte. ¿Quién es el fuerte? Satanás. ¿Quién es el más fuerte? Jesús. Entonces podría saquear su casa. Y eso es lo que ha estado haciendo Jesús. Está saqueando la casa, el reinado de Satanás. Le está quitando. Y sigue quitándolo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque millones y millones de personas hemos sido sacados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, del poder de Satanás al poder de Dios. ¿No es grande eso, hermanos? No deberíamos apreciar todos los días la obra que Cristo, mire, decimos a veces que Cristo en la cruz venció al pecado, venció a la muerte y venció a Satanás. Lo decimos, pero ¿lo creemos realmente? Él es el vencedor, es el rey de los judíos, él es el rey, único rey. Sí, Satanás está reinando en muchos lugares. Hay países donde hay más de demostraciones. Mire la maldad de los hombres. ¿Cómo se le ocurre todo eso? Usted dice una mente desquiciada. Sí, ¿por qué está la mente desquiciada? Sí, algunos van humanismo, van a defender a los pobrecitos, pero hay algunos que realmente son malvados. Bueno, el hombre fuerte. Es cierto que entonces que Satanás nunca no puede, esta es la conclusión, Satanás no puede destruirse a sí mismo. No tiene sentido. Satanás nunca va a destruir su propio reino. No, nunca va a expulsar Satanás a sus demonios. No. Nunca va a atacarlo porque son sus siervos. Pero eso no significa que el reino de Satanás esté a salvo.
pierde terreno y llegará el día en que Satanás será apresado por 1000 años, encadenado por 1000 años. Y el aquí en este mundo será el milenio. Y luego Satanás será echado al lago de fuego, donde ya están algunos. El lago de fuego. Sí, Satanás está vencido, pero todavía no llega el tiempo. Y por ahora está bajo el asedio. Alguien dijo que Satanás está bajo el asedio de Jesús. Y cada vez Jesús está rescatando más y más cautivos. El hombre más fuerte llegó a la casa del fuerte y le está quitando sus posesiones, echando fuera demonios. Satanás está siendo destruido. La parábola visualiza entonces como un asalto a una casa donde hay un hombre que es fuerte, pero viene uno más fuerte que Jesús, etc. Las obras de Jesús mediante el poder entonces del reino de Dios. No, es el poder de Dios. Yo ni siquiera quiero pensar ni repetir casi lo que están diciendo estos malvados. ¿No es cierto? Es una injuria tremenda, una blasfemia tan grande. Me quedan 6 minutos. El Señor en Lucas y Mateo y Lucas dicen algo así. Pero si expulso, dijo el Señor a ella, a la gente, si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios, dice un evangelio. El otro evangelio dice con el Espíritu de Dios. Eso significa que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso lo va a encontrar en Lucas 11 y en Mateo 11. De esa manera ellos expresan lo que estoy leyendo aquí, o el que estamos leyendo juntos en Marco. Marco no lo dice de esa forma. Repito, el Señor le dijo a estos que le están blasfemando, de que por Satanás ya fuera a los demonios. Pero si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios, o dice otro, con el Espíritu de Dios. ¿Qué significa eso? Dice él. Conclusión. Eso significa que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Leo versículo 28-30. En los minutos que me restan, alcanzo a leerlo. Doy una explicación rápida y Dios mediante podemos quizás partir de ahí el próximo martes, si el Señor lo permite. Os digo la verdad, dice el Señor. A los hijos de la humanidad, la Reina Valera dice a los hijos de los hombres, significa los hijos de la humanidad o la gente. ¿Ya? La gente. Os digo la verdad. A la gente les serán a los hombres de este mundo, a los hijos de la humanidad, a los hombres de este mundo, os digo la verdad. A los hijos de los hombres les serán perdonados todos sus pecados y todas las blasfemias que dicen. Pero, este es el gran pero y una tremenda dificultad para explicarlo, para entenderlo. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca será perdonado, nunca, jamás será perdonado, sino que es culpable de un pecado eterno, dice esta traducción. Dijo esto porque decían, tiene un espíritu profanador, así es la acusación, tiene un espíritu profanador, que Cristo tenía un espíritu satánico, que Cristo lo hacía con el poder de Satanás, expulsado a los demonios. El Señor dice, lo que me están diciendo es la blasfemia más grande que existe, no contra mí, sino contra el Espíritu Santo que mora en mí. ¿Por qué? Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, el cielo se rompió, dice Marco. El cielo se abre y el Espíritu Santo desciende sobre él. Y de ahí en adelante Jesús fue un instrumento de Dios, el Hijo de Dios, sí, pero se hizo hombre. Y como hombre de Dios, él jamás hizo algo sin la guía, sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, él expulsó demonios bajo el poder del Espíritu de Dios. La blasfemia es de los que le acusan.
Por lo tanto, esto está implicando que los enemigos han blasfemado contra el Espíritu Santo, contra el Espíritu de Dios. Y ese es un pecado imperdonable. Es eterno. Es un pecado que no tiene perdón. En otro pasaje el Señor dijo, cualquier blasfemia contra Él, ¿sí? Cualquier pecado. Qué interesante, hoy me habría gustado explicar, por ejemplo, la primera frase, os digo la verdad. Porque la palabra verdad es la palabra amén. ¿Verdad? Amén. Que se transliteró del hebreo al griego. ¿Eh? Es exactamente igual, amén, amén. Incluso en nuestro idioma, amén. No hay traducción. Pero el Señor dijo, la traducción que hay mayormente en los evangelios es verdad. Pero siempre lo decía, a veces lo decía al final. O en Juan, mire, aparece 51 veces en los evangelios. Y en Juan aparece como 25 veces, aparte de dos sinópticos, aparece, pero siempre doble. En verdad, en verdad. En verdad, en verdad. En verdad, en verdad. ¿Qué es? Amén, amén. ¿Qué significa esto? En verdad, en verdad. Amén, amén. Son solemnes palabras. Y el término griego amén estaba diciendo que fue transliterado del hebreo, amén, y su raíz significa confirmado o verificado. Confirmado o verificado. Amén. Y el Señor lo dijo. Por ejemplo, los profetas. ¿Cómo decían los profetas en la antigüedad? El Señor dice, el Señor dice, el Señor dice, pero Jesús no dijo así. ¿Qué decían los escribas? Los escribas siempre citaban a los rabinos antiguos, a maestros antiguos. El rabino número el rabino tanto, él dice que, y eso era la autoridad que tenían. Pero cuando Jesús vino, dijo, yo os digo, yo os digo. Y aquí está diciendo, os digo la verdad. ¿Cuál verdad? A los hijos de los hombres les serán perdonados. Esta es una gran verdad. Bueno, hay dos, si usted quiere. ¿Cuál es la primera gran verdad? Que todos los hombres, mire, es para todos los hombres. A todos los hombres les serán perdonados todos sus pecados, todos. Y toda la blasfemia que digan, y todos sus pecados le van a ser perdonados, por supuesto creyendo en Cristo. Esa es una gran, ese es el evangelio. Que el Señor puede perdonar pecados, no importa el pecado que cometió. Esa es la gran verdad. Os digo, en verdad os digo, para luego agregar, pero, la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será jamás perdonada. Ese es el pecado llamado imperdonable. No alcanzo a terminar. Estoy 2 minutos. Y yo quiero siempre terminar a las 8 en punto porque tenemos reunión de oración ahora. Y la reunión de oración tiene que empezar también a la hora y terminar a la hora. Y todas las reuniones tienen que empezar a la hora. Si esta reunión a las 7, debe empezar a las 7 y terminar a las 8. Y la reunión de oración sigue para terminar después. Muy bien, entonces, lo triste, ¿sabe? Lo muy triste. ¿Cuál es la blasfemia del Espíritu contra el Espíritu? Esto implica que se le atribuye, esta obra del Espíritu Santo se le atribuye a Satanás. Esa es la blasfemia más grande. La obra del Espíritu Santo hecha por Cristo aquí en la tierra, la están atribuyéndosela a los enemigos del Señor, se la están atribuyendo a Satanás y sus demonios. Esa es la blasfemia. Lo triste, iba a decir, es que teniendo todo Israel, pero mayormente los escribas, todos ellos, los religiosos, teniendo la luz, plena luz, que es Cristo, yo soy la luz del mundo, teniendo la luz ante sí, los líderes religiosos escogieron las tinieblas. Si hay alguien sin Cristo, ese es su problema. Teniendo tanta luz a través del Evangelio, está despreciando la luz que es Cristo y está entonces cogiendo, seguir en las tinieblas. Y eso lleva al infierno eterno. Oremos.
Padre nuestro, bendito Dios, tú que estás en los cielos, tu morada gloriosa, donde el pecado no entra, donde solo reinas tú, has dejado que este mundo, aún Satanás, permanezca, porque tus propósitos son esos, pero en algún momento nuestro amado Señor vendrá, se llevará a su iglesia primero, para luego después vendrá a esta tierra y entonces terminará el reino de Satanás. Señor nuestro, te damos gracias por tu bondad al darnos tu palabra y al darnos toda la verdad tuya, que nos aferremos a ella. Ayuda a la iglesia y a cada creyente en Cristo para que seamos responsables de lo que aprendemos de tu palabra, que es sagrada, que es única, que es la verdad. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.